Buenas noches para todos los que en este momento se están conectando por este medio de comunicación, por el Facebook. Quiero darle la bienvenida, quiero que en sus corazones y en sus mentes tengan una disposición de aprender. Estamos en este tema de estudios bíblicos en línea, estamos con el tema del discipulado y hace 8 días compartimos una especie de introducción. Esta clase de hoy vamos a ver algunos aspectos que son necesarios tener en cuenta para tener un verdadero discipulado, para que podamos ser esos discípulos que la palabra de Dios registra, que Dios quiere en su voluntad que nosotros seamos. Y estábamos hablando de un pasaje muy importante que lo hemos escuchado, que todos ustedes en alguna manera, en algún momento de sus vidas como cristianos han leído. Y la cuestión es que a veces leemos de corrido, a veces no nos detenemos a pensar en lo que leemos. Entonces yo le hago un llamado a que cuando miremos la escritura lo hagamos con una actitud de meditación, es decir, de tratar de entender lo que la palabra, lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces vamos a leer ese primer pasaje, es como el texto guía de estas enseñanzas, en Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Para los que están con la Biblia en mano, vamos a buscar Mateo capítulo 28, 19 al 20, también para los que están tomando nota. Dice la escritura de la siguiente manera: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros recordamos en la historia de la vida de Jesús, aquí Jesús ha resucitado y antes de ascender al cielo les da la tarea más importante que ellos debían desarrollar, la misión que les correspondía. Está bien que estuvieron con Jesús, que escucharon a Jesús, que se guiaron por las enseñanzas de Jesús, pero ahí no terminaba todo. Ellos no debían pensar en que iban a seguir haciendo una serie de digamos así, de rutinas o unos actos repetitivos, de orar al Padre, de ayunar, o estas cosas que nosotros como cristianos a veces tenemos en las iglesias y practicamos. Eso está bien, pero acá Jesús les llama la atención: algo falta que ustedes lleven el mensaje del reino de Dios. Lo han recibido, lo han interiorizado, ahora lo comprenden, pero ahora ustedes deben ir a todo el mundo a llevar ese mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Entonces nosotros vimos algunas características de lo que era un discípulo y lo que era un creyente nominal. Un discípulo que, aunque sea redundante, es un discípulo verdadero. ¿Qué es un discípulo verdadero? ¿Y qué es un creyente nominal? Entonces dimos unas características de uno y del otro, y es muy bueno que ustedes se remitan a esa primera enseñanza para que se estén a tono con esta palabra que hoy estamos mirando. Entonces, vimos las diferencias y vimos en la palabra de Dios Jesús quiere discípulos verdaderos. Otra expresión muy usada por un autor: discípulos radicales. Es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Cuando se lee esa escritura, muchos pasan de largo como si no fuera para ellos. O yo puedo leer ese pasaje y pasar de largo como si no fuera para mí. Pero realmente aquí la palabra de Dios le está diciendo a todo aquel que es creyente que se convierta en un discípulo y que a su vez haga discípulos. Entonces, todas esas diferencias es bueno que ustedes las tengan en cuenta, pero en el día de hoy vamos a mirar sobre el aspecto del significado de lo que es un discípulo. Entonces, estamos hablando en este momento de discípulo. Y tenemos que mirar qué es un discípulo. Es la pregunta que muchos se hacen. Entonces, ¿qué es un discípulo? Si usted por la enseñanza anterior reconoció que era un creyente nominal, pero que le faltaba ser un discípulo verdadero, entonces lo que vamos a mirar es
Usted se puede preguntar qué es un discípulo. Entonces, el discípulo, en primer lugar, y según ese pasaje que leímos de Mateo, es un aprendiz. Aprendiz. Un aprendiz. ¿Por qué? Eso lo dice la Escritura. Dice que hagan discípulos y que enseñen las cosas que Jesús les había dicho que debían guardar, que debían atesorar en su mente y en su corazón. Entonces estamos mirando que es un aprendiz, pero es un aprendiz que está bajo disciplina. Bueno, esta expresión o esta palabra disciplina se puede tomar varias acepciones o varios significados de la palabra, varias definiciones de la palabra disciplina. Pero esta disciplina se refiere a que nosotros delante de Dios seamos constantes en ese aprendizaje y en hacer discípulos, que seamos constantes en hacer discípulos, que no importando las circunstancias, nosotros hagamos nuestra tarea. Y la parte de disciplina, sabemos que cuando estudiamos en la universidad, si uno no dedicaba cierto tiempo para estudiar, si ese tiempo que usted dedicaba no lo cumple, deja de hacerlo, entonces usted va a ver que su rendimiento académico disminuye. Para todo en la vida se necesita disciplina. Entonces, estamos tomando en consideración que debemos ser disciplinados, y la palabra de Dios habla mucho de disciplina. Vamos a mirar 1 Timoteo 4, del 7 al 8, que nos dice la Escritura. 1 Timoteo 4, del 7 al 8. Vamos a estar buscando, quiero que ustedes lo hagan también, mientras que yo hago la separación aquí en mi Biblia. Dice la Escritura lo siguiente, 1 Timoteo 4, del 7 al 8, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Observa el versículo anterior, pero tú seas disciplinado. Vamos a leerlo textualmente. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. O sea, en este caso sería disciplinarse para hacer la voluntad de Dios y llevar su palabra a cuanto lugar sea necesario. Entonces nosotros podemos pensar, la palabra de Dios usa varios términos cuando se refiere a esto de ser disciplinado. Por un lado nos dice que somos soldados de Jesucristo, es lo que la Escritura dice. Y dice inclusive aún que los que se meten a la milicia para ser soldados tienen que tener cierta disciplina, regirse por ciertas normas. También usa la palabra atleta. El apóstol Pablo decía, he acabado la carrera de la fe. El atleta corre, pero para ganar, para estar en los primeros puestos, en el primer puesto o el segundo o el tercero, debe ser disciplinado al entrenarse, debe ser disciplinado al estudiar, porque está aprendiendo lo que es realmente un atleta. Igualmente, cada uno de nosotros debemos aprender lo que es un verdadero discípulo. Los que me están escuchando, algunos llevan muchos años en la vida cristiana, pero no han sido discípulos. Esa es una afirmación que hago como pastor, que he sido durante muchos años, que muchas personas se han quedado en creyentes que practican ciertas cosas de manera rutinaria, pero no sienten pasión por la obra, no sienten pasión por Jesús, no sienten pasión por Dios. Entonces no han dado ese paso, por muchos años que tengan en el Evangelio, no han dado ese paso de ser esos discípulos, esos verdaderos discípulos, y que sean disciplinados. El aprendiz que está bajo disciplina. Atleta es una expresión, soldado es otra expresión para referirse a lo que debe ser un discípulo.
Otra expresión es agricultor. El agricultor. El agricultor en su campo, donde está laborando, tiene que tener disciplina, tiene que mirar qué va a sembrar, en qué tiempo lo va a sembrar y cuidar ese sembrado, no importando las circunstancias ambientales. Pues si está haciendo mucho sol o está lloviendo, igual tiene que sembrar la tierra y tiene que hacer todo lo posible para tener una buena cosecha. El atleta tiene una meta, pero tiene un entrenamiento: correr, correr, correr y registrar tiempos para poder lograr ser ese atleta que sueña, ese atleta que todos esperan. El soldado tiene que entrenar también en las filas en que está, entrenar bajo la dirección de su capitán o de su sargento. Entonces, quiero que ustedes entiendan lo que es ser un discípulo, porque nosotros debemos aprender a seguir a Cristo y debemos seguir a Cristo para poder aprender. Entonces, aprendiz. Inclusive yo me maravillaba una vez que esta palabra discípulo viene de la raíz que corresponde a un alumno. Entonces es uno que aprende, el discípulo es uno que aprende. Y eso es lo que queremos, que cada uno de ustedes aprenda. Nosotros debemos seguir aprendiendo toda la vida. Si hay una profesión cualquiera y no se está actualizando, y si no está siendo disciplinado, no va a lograr mayor cosa en la vida. Debemos disciplinarnos como creyentes, como cristianos, debemos disciplinarnos como discípulos verdaderos de Cristo. Y en segundo aspecto, vamos a mirar los propósitos. Este era el primero, era el significado de lo que es discípulo. Ahora, significado. Ahora vamos a ver cuáles son los propósitos del discipulado. ¿Por qué debemos ser discípulos? Se refiere a eso cuando hablamos de propósitos. ¿Por qué yo debo ser un discípulo radical, un discípulo verdadero, un discípulo consagrado? ¿Por qué? En primer lugar, para llevar al discípulo que Dios ponga en su camino a la madurez. Entonces, el primer aspecto es llevar al discípulo a la madurez. Y en esto quiero detenerme un momentico, ya se nos está terminando el tiempo, pero yo quiero detenerme un momentico porque el año pasado en la iglesia estábamos tratando de desarrollar un discipulado. Yo estaba a cargo, yo quería formar en ellos discípulos para que ellos luego también ganaran a otros o cogieran a otros cristianos creyentes para hacerlos discípulos. Y no pudimos llegar a esa fase y este año por la pandemia también ha quedado ahí relegado. Pero la idea es que usted haga discípulos, que usted se haga cargo de un creyente para discipularlo. Y entonces usted lo que tiene que hacer es llevar ese discípulo a la madurez en Cristo, a la madurez en Cristo, a la madurez en Cristo. O sea, no podemos tomar un discípulo y no nos damos cuenta si ya está afianzado en la vida cristiana, si ya está comprometido, si ya ha tomado la decisión de seguir a Cristo el resto de su vida, y no lo podemos soltar hasta que no sepamos todo eso, que ya ha decidido, o sea, se quiere bautizar y ha decidido, digamos así, abandonar las pautas del mundo para regirse por los principios divinos del reino de Dios. Entonces, hay que tener cuidado en esto, porque muchas veces las iglesias que se ha trabajado discipulado relacional, se pregunta, ¿hasta cuándo yo discipulo a un hermano en Cristo? ¿Hasta cuándo? Hasta que alcance la madurez en Cristo. Entonces, esa madurez tiene que ver con los dones de esa persona, que esa persona ha pedido a Dios y le ha dicho, ¿en qué quieres que yo te sirva? Y Dios le muestra o le da unos dones para luego colocarlo en un ministerio. Es muy importante eso.
los dones del Espíritu. Los dones ejercidos son el ministerio. No se puede hablar de un ministerio. Una persona puede ayudar, querer ayudar mucho en la iglesia, pero si no sabe qué dones tiene, si no reconoce sus dones, entonces no va a tener realmente un ministerio. Está ayudando a la iglesia, sí, pero un ministerio como tal no lo tiene. Solo aquel discípulo que sabe cuáles dones le ha dado Dios son los que se van a hacer cargo de un ministerio. Los beneficios que tiene esta madurez en Cristo es que cada uno de nosotros podemos tener una seguridad en Cristo, confianza, autoestima. Se mejora mucho la autoestima. Muchos creyentes a veces después de varios años dicen, pero yo no hago aquí nada en la iglesia. ¿Qué puedo hacer? Pastora, dígame qué hay que hacer. Yo quiero servir. Pero entonces esa persona, cuando no se le coloca a servir, se va cayendo como a veces le baja el ánimo y entonces no va a querer muchas veces crecer espiritualmente. Se estanca espiritualmente y lo que se estanca finalmente se muere. Pues la idea es que la iglesia de Jesucristo esté viva, que sea dinámica. Entonces que esos cristianos, esos creyentes, esos discípulos verdaderos puedan mostrar vida en sí mismos. Jesús dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Si esa persona muestre que hay en su corazón. Y Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Entonces que esa vida se refleje. Si tiene vida en abundancia, va por buen camino en lo que discípulo verdadero hemos estado hablando. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Realmente estoy muy contento de poder compartir estas enseñanzas. Yo les pido que estén haciendo un seguimiento, que compartan con otros, que le den like, porque queremos que la palabra de Dios se extienda a través de toda la iglesia. Esto es una enseñanza para la iglesia, pero también muchas personas que simpatizan con el Evangelio van a tomar una decisión. Entonces es muy importante. Para la próxima clase quiero que ustedes memoricen Mateo 28, versículos del 19 al 20. Dios les bendice y vamos a estar siempre firmes en Cristo Jesús. Amén. Hasta luego.